Señores, continuamos recordándoles que tenemos aquí nuestra entrevista principal al doctor Amadeo Peralta, con quien vamos a conversar de las novedades del nuevo Código Penal Dominicano que entra en vigencia. Ya el doctor nos confirmó la fecha, 3 de agosto 2026. A partir de ahí, señores, doctor, dígame qué es lo que tenemos, cómo arrancamos, cuáles son, según su punto de vista, digamos, las cosas más fuertes que vemos en este nuevo código, doctor. Bueno, entre las cosas más fuertes es que el código trae un aumento de penas de manera significativa para muchos delitos. Okay. Imagínate, el código trae pena de hasta 60 años de prisión. Eso va a dejar sorprendido a muchas personas que antes cometían delitos, le iba bien, y cuando este código lo agarre, le va a dar que va a botar la llave, van a botar la llave. Doctor, cuando usted dice hasta 60 años, cúmulo de penas. O sea, seguimos con lo máximo, nosotros tenemos 30 hasta ahora, eso no varió. Nos quedamos con 30. 40 subió. Subió a 40. Ok. Entonces, con el cúmulo de pena puede llegar hasta 60. Exacto. Para los amigos televidentes que no sepan qué es el cúmulo de penas, es una figura nueva que trae el Código Penal, en donde anteriormente una persona cometía varios delitos dentro de la misma acción, pero lo juzgaban por el delito mayor y los otros delitos le quedaban de adornos en el expediente. Ahora no. Ahora le voy a poner un ejemplo muy práctico que sucede en los pueblos y en muchos barrios. Un delito muy común, asaltar una banca de apuestas. Ok. Anteriormente, cuando asaltaban la banca de apuestas, si la persona lo apresaban, solamente lo sometían por el robo que cometió. Solamente. Ahora, cuando esté en vigencia el código, el juez va a analizar lo siguiente y va a comenzar desde el Ministerio Público. El juez solamente por el robo le trae un aumento de pena si le va a poner 10 años de prisión. Pero ahí mismo el juez va a preguntar: ¿cuántas personas andaban? Eran dos. Hay asociación de malhechores. Ok. Artículo 379, póngale 10 años más, ya van 20. ¿Andaban con algún tipo de armas? Sí, tenían un cuchillo, un puñal o una pistola de juguete o lo que sea. Póngale 5 años más. Los agravantes le van aumentando la pena. Exacto. Ya iban 25. El motor en el que andaban, ¿era propio o se lo habían robado a alguien? Ah, el motor también era robado. Ok, aquí está el dueño. Póngale 10 más, ya van por 35. ¿Le Wow. causó alguna herida o no a la banquera? Si le causó una herida, aquí tiene 5 más. Ya vamos por 45, si mal no lo llevo contado. La idea es que el código trae un aumento de penas bastante severos para muchos delitos. Ok. Entonces, es bueno que hasta los ladrones se lean el código, porque ya no le va a salir como le salía antes. Yo le pongo también otro ejemplo, un tema muy recurrente en todas las provincias del país y en las provincias que circundan el distrito: la violación de propiedad privada Sí, y la sí. invasión. ¿Cómo vino el código ahí, doctor? Por ejemplo, anteriormente, por invasión de propiedad, la pena máxima, si tal vez lo condenaban, era de 2 años de prisión. La máxima, 2 años. Ahora, con el código, el juez de entrada le va a decir: agárrate de esos 10 ahí. Le mete 10 años de entrada por invasión de Para propiedad saludarlo, como dice usted. para saludarlo. Pero el juez ahí le va a preguntar: ¿cuántas personas andaban en la invasión? Ah, habían 2, 3, 4, 5. Aquí tiene 10 más por asociación de malhechores. ¿Andaban con algún tipo de armas? Aquí tú tienes 5 más. Vamos por 25. ¿Causaron alguna destrucción en la propiedad que invadieron? Aquí tú tienes 2 más. Ya van 27. ¿Causaron algún incendio? Ahí la pena arranca a 30 años casi enseguida. ¿Le causaron alguna herida?
a la persona propietario del terreno, ahí tiene también otra pena. La idea es que en vez de 2 años de prisión, fíjate cómo la persona se puede ver enfrentada a algo más de 25 años con el tema de las invasiones de propiedad. Sí, Pero la violación de propiedad también aumentó la pena a 5 años de prisión. Otro hecho también en donde la ley va a sacar a mucha gente de circulación es con el tema de las estafas, sí, sí. incluidas las estafas inmobiliarias. En el viejo código la pena máxima es igualmente de 2 años de prisión. Cuando se verifique una estafa donde existan dos personas afectadas o más, será considerada como una estafa colectiva. Y en la estafa colectiva el juez de entrada le va a decir, aquí tú tienes 20 años. Solamente la primera condena 20 años. Wow. Entonces ahí mismo van a verificar, hay dos personas o más dentro de la estafa, asociación de malhechores, aquí tú tienes 10 más, ya van por 30. Violentaron la ley del mercado de valores al estar ofreciendo un falso puesto de bolsa de valores, criptomoneda y eso. Aquí tú tienes 10 años más. Violentaron la ley monetaria y financiera, que eso tiene una pena de 10 años. Aquí tú tienes 10 años más. Violentaron la ley de lavado de activos porque obtuvieron dinero, se enriquecieron ilícitamente, producto de la actividad ilícita. Aquí tú tienes 10 más. Entonces, en vez de 2 años de prisión, que era la pena máxima para un estafador, fíjate cómo va a concursar a 50 años, casi de manera inmediata, cuando se cometan esos delitos, cuando entre ese código. Otro hecho también que la población, Perdón, doctor, antes que cambie de este tema, específicamente de las estafas, que lo escuché a usted mismo decir en una ocasión, con relación a las estafas que por el tipo de estafa que pueden causarle daño en la vida a las personas. O sea, no solamente que le quitaste el dinero, sino que producto de la estafa, esa persona cayó en una depresión y se murió o una enfermedad. O sea, usted hablaba algo sobre que eso también tenía el código valoraba el tema del tipo de daño que le cause a la persona la estafa. exacto, dentro de los agravantes de la estafa está cuando sea cometida en perjuicio de una persona envejeciente. El código establece Exacto, una persona envejeciente, sobre todo cuando pasa de 65 años, 70 años, correcto. en donde hay personas que luego de haber trabajado tantos años, Ujú, entregan los ahorros de su vida o la liquidación que recibieron y se la entregan a veces a un estafador o compran una propiedad y también les roban su dinero. Todas esas son agravantes. El que correcto. sea una mujer embarazada, la víctima también sea un niño, el que haya sido cometida la estafa utilizando las redes sociales. Y todo eso viene dado es porque cuando a una persona le roban su patrimonio, yo he estado comentando, mira, te quitan el sueño, Sí, te quitan las esperanzas, te roban la tranquilidad. Si la persona no sufre de la presión, comienza a visitar al médico y a medicarse hasta de la presión. Yo he conocido casos que hasta la mujer te bota. sí, pasa frecuente, doctor. La vida le cambia. Así es. El futuro que él tenía asegurado con los ahorros inmediatamente entró en una inseguridad, porque una persona como yo he conocido, que tenía, por ejemplo, 50 millones de pesos ahorrado en el Banco Central, lo sacó y lo depositó en un banco que se dedicaba a robarse el patrimonio de los ahorrantes. Esa persona con 70 años de edad y que saca 60 millones de pesos que tiene en el Banco Central, lo entrega en otra oficina, en otro banco, les robaron lo cuarto. ¿De dónde esa persona va a volver a conseguir ese dinero? Ya una persona a esa edad, No, cuando ese era su futuro de vida en lo que le quedaban de años, hasta para comprar medicinas, hasta para disfrutar, eran su cuarto. Entonces,
todo eso que venía sucediendo frecuentemente, nosotros inclusive los saludamos para ver si estos ladrones, o sea, dejan de robarse el patrimonio Claro, ajeno claro. y lo piensa mejor, porque el código va a traer un mensaje disuasivo, persuasivo, intimidante para que las personas no cometan los delitos. Usted hablaba también, doctor, de algunas figuras nuevas, delitos nuevos que trae el código. Dentro de estos delitos, ¿cuáles son los más relevantes? Porque por la edad del código, el código nuestro, el actual, es del 1800 y pico. Entonces, en pleno 2026, los delitos han cambiado, los delincuentes se han inventado de todo. Entonces, en función de eso, ¿qué tenemos de novedad en el código, doctor? El código al que tú te refieres es del año 1884. Ese es el código que Correcto, el nosotros actual. tenemos. Yo creo que ni siquiera tus padres existían en el No, no, no. 1884. A lo mejor mis tatarabuelos, muy probablemente. Entonces, para el país es una vergüenza Sí, tener un código sí, sí, sí. así. Entonces, ese código trae muchas figuras nuevas. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, eh, cualquier funcionario o servidor público que no ejecute una sentencia del Tribunal Constitucional o de cualquier tribunal podrá ser condenado a 3 años de prisión. Fíjate que el Tribunal Constitucional tenía siempre ese problema, que muchos funcionarios desacataban las decisiones del tribunal. Eso creaba inseguridad jurídica, violentaba el principio de legalidad, pero era que no había ninguna consecuencia. Correcto. Entonces, a partir de ese día, el funcionario que no ejecute una decisión de los tribunales y del Tribunal Constitucional va a tener serios problemas. Se va a acabar, por ejemplo, el hecho de inventarle a una persona una denuncia o una querella. Sí, La persona que se invente una querella falsa contra otro, cuando lo sometan a la justicia porque no pudo demostrar, lo podrán condenar a 2 años de prisión y un poco más. Pero también el Ministerio Público podrá ser condenado, los miembros del Ministerio Público, a 5 años de prisión cuando le inventen a un si ciudadano son ellos que lo hacen. una acusación Falso. falsa, Ok, como también ha sucedido. correcto. Recuérdense que a veces se han dado casos en donde a la gente hasta la prueba se la han puesto. Sí, sí. Ustedes recuerdan el caso de un fiscal, por ejemplo, en San José de Ocoa, que fue grabado cuando él mismo se sacaba un revólver del saco y lo estaba poniendo debajo de un colchón, para él mismo levantar el acta del revólver con la que él andaba y acusar a una persona. Hay gente que le han puesto drogas, hay gente que le han puesto falsos positivos. Todo eso será bastante sancionado con pena. Cuando yo menciono la pena, es que va a iniciar con la pena que yo dije. En el caso de una acusación falsa, 5 años de prisión. El código también trae una figura con hasta 3 años de prisión para la estafa procesal en el Ok. ámbito jurídico. ¿Qué es la estafa procesal? Es cuando un abogado comienza a falsear pruebas para tratar de engañar a los jueces y al Ministerio Público e inducirlos a aplicar una condena sustentada en un hecho irreal o falso o que no tenía ninguna prueba. Ok. Entonces, aunque nosotros teníamos otras figuras colindantes, como era, por ejemplo, el uso de documentos falsos Ujú. y la falsificación, pero ahora también viene reforzado con la estafa procesal. ¿Qué otra cosa? Muchas personas no saben que caerle atrás a una ambulancia que va circulando de emergencia, Hmm. a cualquiera le puede salir por 3 años de ¿Con prisión, cuánto lo saluda el código ahí, doctor? con hasta Esa tres, imprudencia. con hasta 3 años de prisión y tendrá una pena agravada también el conductor que
de manera dolosa, así lo dice el código, o intencional, impida el que un vehículo de emergencia llegue a su destino a tiempo, léase una ambulancia, cuerpo de bomberos o organismo de socorro. Y la pena será agravada y aumentada si la persona que iban a rescatar, esa persona se le agrava su situación producto de la retención que tenía el vehículo de rescate. O si fallece. Si fallece, la pena es de 10 años segura. Bueno, doctor, esto está complicado. Señores, nos vamos a la pausa, ya regresamos.